qué bonito lo bonito, como dicen en mi pueblo, aunque lo feo se enoje. Pero hoy estamos de manteles largos con más sorpresas, muy gustosos y felices de recibir al señor Dan Osorio. Así, con esos aplausos tal cual como comenzamos. ¿Cómo has estado, Dan? Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación a este espacio que muy amablemente han abierto para todo el medio, los compañeros. Ya he visto que ha habido varios con los que ya han platicado. Y bueno, un honor el ahora yo ser parte de esto. No, ¿Cómo por estás, el Ann? contrario, muy gustosos nosotros para platicar. Pues ya que estamos tan creativos en esta parte de estos momentos de cuarentena, pues bueno, qué mejor momento para tener este acercamiento y saber muchísimo más de todas esas voces tan lindas y maravillosas que todos ustedes tienen, pero principalmente del trabajo y de todo lo que le han talachado. Y además porque sabemos que han pasado por muchos momentos. Entonces, justamente de eso queremos hablar, de tus momentos en el atril, en esos grandes momentos que has tenido con el micrófono. Así que, por favor, comencemos. Ok. ¿Y por dónde quieres arrancarte, amigo? ¿Por dónde? Pues comencemos por el principio. Venga. Eso es lo que quería escuchar. Pues, híjole, bueno, antes que otra cosa yo quisiera poner un poco en contexto que si bien desde siempre he tenido contacto con el medio artístico, porque pues bueno, mi papá en paz descanse era músico, él era trompetista, Oh, qué y maravilla. desde niño siempre me inculcó la idea de pues yo también ser músico, ¿no? Entonces, de hecho, yo estuve en la Escuela de Bellas Artes de los 8 a los 11 años y medio más o menos, 8 a los 12 por ahí. Entre 3 y 4 años estuve yo y ya después ahora de grande me doy de topes yo solo por no haber continuado, por haber desertado. Pero bueno, de una u otra forma siempre la vida se encarga de poner a cada quien en su lugar, creo yo, o así lo quiero pensar. Claro, también lo Yo creo. soy de un pueblito alejado de la mano de Dios, digamos. Yo soy de la zona de la salida Querétaro. Y pues bueno, acá nadie se imaginaba, o al menos yo, o en mi mundito, en mi universo, no me cabía la idea de esto, del mundo de la voz, ¿no? O sea, yo sabía, y me había tocado ver a mi papá varias veces que se presentó en el programa de En Familia con Chabelo y Ay, qué los bonito. noticiarios Ajá, con Guillermo Ochoa y eso, que luego ya ves que tenían como intervenciones musicales. por supuesto. Me tocó ver a mi papá con distintos grupos, ¿no? Él estuvo con alguna de tantas de las Dinamitas, estuvo con una agrupación que se llamó La Supersonora, estuvo con el Carro Show y así cosas tropicalonas. Y me tocó ver eso, pero jamás en la vida me imaginé cómo sería querer entrarle a esto, ¿no? Qué tan difícil, dónde se estudia, con quién tienes que relacionarte, a quién le pides trabajo, o sea, todo eso jamás me pasó por la cabeza, ¿no? Ok. Entonces, bueno, yo estaba alejado de todo esto y pues como yo podría decirte que así hablo desde niño, pero pues eso es ridículo, ¿no? Siento yo que probablemente mi cambio de voz haya venido por ahí de los 15 años, cuando iba en segundo de prepa, eh, y de repente pues me empezaron a como a hacer burla, pero bueno, no, a mí me daba gracia cómo querían hacerme burla, porque decir, hablo cómo, ¿no? O sea, ¿me vas a hacer burla de qué? ¿Ya te oíste? Entonces, de ahí me Oh, empezaron como a querer hacer burla, pero más de burla era como aliento, ¿no? Como decir, ay, hablas grave. Bueno, pues sí, claro. yo no lo escogí, ¿no? O sea, así es la naturaleza, así hay alguien que habla de cierta forma y quien habla de otra forma, etcétera. El paquete incluye Exactamente, iba incluido en el paquete. eso. Y de alguna forma, ciertas personas cercanas a mí, algunos maestros y todo, me decían, oye, deberías estudiar comunicación o deberías dedicarte a esto, deberías ser periodista o algo así por el estilo. Tienes la capacidad, tienes don de palabra, etcétera, etcétera. Y yo lo tomaba como, ¿y dónde, no? ¿O cómo? O ya parece que yo desde acá del rancho voy a andar figurando en esos lares, ¿no? Estudié programación y después entré a la universidad a estudiar ingeniería en sistemas. Ok. Eh,
en el Inter, digamos, ahí de Ingeniería y Sistemas y toda la universidad y toda esta onda, resulta que por azares del destino, conozco a dos grandes compañeros, uno es Carlos Segundo y otro es Javier Rivero, saludos a los dos. Eh, Ah, no más, ay, no más. los conocí porque les fui a hacer una entrevista y Como de ahí empezamos a estudiante. platicar. Sí, como estudiante justamente. Ok. Empezamos a platicar cómo era el asunto y esto y lo otro, y yo con otros amigos, el burro por delante, teníamos la inquietud de hacer eventos, pero para dar a conocer a los actores de doblaje, justamente, porque, vaya, en ese entonces estamos hablando del año 99, ya había varias convenciones de cómics o de pop japonés, bueno, de anime, manga y Sí, todo sí, esto, sí. donde invitaban a los actores de doblaje a participar, pero no había un solo evento de actores de doblaje que invitaran a los demás a participar. Entonces era como la inquietud que teníamos, les gustó a ellos la idea y pues para no hacerte el cuento largo, resulta que nos asociamos, fundamos una productora, que en un principio iba a ser una productora de espectáculos, teniendo nuestro evento como protagonista y de ahí ver qué más salía. Me gustó el asunto, yo estaba estudiando, en ese entonces, bueno, hubo un cambio en mi mentalidad, cambié de carrera, de ingeniería en sistemas, me cambié a diseño gráfico y empecé a tener ahí, en la escuela, en la universidad en la que estaba, tenían taller de teatro y empecé a tener ahí acercamientos, después me metí a estudiar, Carlos II hizo una academia y ¿No? ahí me metí a estudiar actuación y me especialicé en doblaje y locución. Bueno, ¡Wow! Eso no me la sabía. O sea, sí, eres, sí, eres egresado de TIPS. soy egresado de TIPS, justamente, sí, yo soy de la Anderson. segunda o tercera generación de TIPS, Ok. sí, justamente. Esa no me la sabía. Y también, bueno, en ese entonces Javier Rivero también estaba dando cursos de caracterización, resonadores y manejo de la voz y todo, también tomé ahí un curso con él. Y pues, Maestro de bueno, maestros para para enseñar. total que pues una cosa llevó a la otra y empecé a buscar chamba al respecto y empecé a hacer castingcitos y todo esto y por ahí de junio más o menos del 2001 me salió mi primer llamado para comerciales. Para Eh, comerciales. sí, ¿Y con qué marca? ¿Con qué marca iniciaste? fue una campañita de lo que ahora sería mi competencia, porque en ese entonces era Vancomer. Hice un talentito en un comercial. Era una campañita muy cortita, Ajá. pero ahí hice un talento. Para los que nos están viendo y no saben qué es hacer un talento, son los personajes que interactúan dentro del comercial y ya después entre el locutor institucional a cerrar con la marca y la rúbrica y todo esto. Entonces fue eso y después hice una campaña para el aeropuerto de Texcoco, que en ese entonces estaba apenas empezando a ponerse de moda el tema del aeropuerto de Texcoco. Ahí hice una campaña y fui de institucional, si no mal recuerdo. Y Sí. después, en el 11 de noviembre del 2001, fue mi primer llamado de doblaje. ¿Qué tal? De ahí fue el grandísimo brinco. Y No, bueno, fue, no, 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 ya, claro. no, 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 todavía me tardó, o sea, tardé, es que eh, es difícil platicarlo y contrasta mucho con cómo son las cosas ahora en día, ¿no? Yo entré como que en el cambio de fase, ¿no? Y en el inicio de otra, para todo esto del doblaje específicamente, por ejemplo. Y Ajá. bueno, de locución también hubo muchos cambios. Yo cuando entré todavía tenías que ir a las agencias a hacer el casting. El servicio principal de las agencias era que ellos tenían un espacio donde los locutores acudían y hacían los castings que había, la agencia se encargaba de recopilarlos y mandarlos. Y ahora, pues bueno, la tecnología ha hecho de las suyas y ha simplificado más las tareas. Ahora cada quien manda sus castings y las agencias los compilan y los Exacto. mandan, ¿no? Pero antes estaba el espacio en las agencias para poder hacerlo. Todavía me tocó grabar castings en cassette, ni siquiera en disco compacto, Por ¿sí? supuesto. Y no soy tan viejo. Bueno, quiero pensarlo, ¿verdad?
Y en doblaje, Pero se ha cambiado. Ajá. sí, no, ha cambiado muchísimo. En doblaje, resulta que en ese entonces todavía había maestros como don Mainardo Zavala, en paz descanse, el maestro Álvarez, la madrina, mucha gente, digamos, de la vieja guardia, ¿no? Ujú. Don Carlitos Becerril, un saludo, Mm. O sea, sí te tocó justo el parteaguas, realmente. justamente cuando ellos Sí, estaban sí. ya casi por retirarse algunos, ¿no? Ujú. Otros todavía siguen vigentes, pero a mí me tocó aprender de ellos, de don Carlitos Becerril, de don Mainardo Zavala, Qué chulada. de este, don Jorge Roy, de Silvia Garcel, de su hermana Rocío Garcel, de la señora Maru Guzmán, de Jorge Santos, por ejemplo, estaba dirigiendo en ese entonces cuando Qué yo cosa. empecé. Entonces, Martín Soto también, que fue de los primeros que me dieron una oportunidad, Rosanelda Aguirre, en paz descanse, también la mami de Rosy, Claro. y Rosy también, ellas estaban muy fuertes en ese entonces dirigiendo, pero en doblaje no pasaba tan inmediato el hecho de que te dieran un llamado, ¿no? Ujú. Yo Te empecé, tocó, como decías, ese proceso todavía de ir y hacer el proceso guana de hacer sala de espera y denme una sí, oportunidad. yo Te tocó. diario, y aparte es distinto. Fíjate que ahorita veo que los chavillos nuevos son muy dados a eso, a pedir las oportunidades. Y a mí me Ajá. tocó entrar en la época donde tenías que ganarte las oportunidades. No había oportunidad de pedirla, ¿no? Era distinto, desde el respeto, pues, de entrar a la empresa, pedir el acceso. Era toda una parafernalia, ¿no? Para poder llegar a ser sala en algunas salas de algunos directores. ¿Cómo estará el asunto? Que en ese entonces, en una empresa que se llamaba Sonomex, estaba dirigiendo, eh, Ahora verás. se me fue el nombre, Humberto Solórzano, estaba dirigiendo, Oh, ok. Ujú. ajá, eh, y me la pasé haciendo horas nalga, decíamos nosotros, con él. Mi rondín era diario en prácticamente todas las empresas en donde me permitían hacer sala, con todos los directores, al menos media hora con cada uno, ¿no? Humberto me impactó muchísimo. Antes de que yo entrara a hacer doblaje, había una serie que se llamaba, que él hacía el protagonista, que se llamaba Tequila y no sé qué, era una serie italiana. Y Wow. me sorprendió muchísimo porque eran los pininos de Pro Tools en doblaje, ¿no? En ese entonces todavía se grababa en cinta y con video en cinta también. El digital eran pocas las empresas las que ya lo tenían. Claro. Pero con él como que hizo una sinergia muy padre y el señor se daba el lujo de ir grabando sin siquiera ensayarlo. O sea, iba ensayando e iban quedando las cosas y cuando había el cambio de hoja o el cambio de escena o lo que sea, paraban tantito, decían, a ver, acomódalo tantito, sí, pum, quedaba perfecto, pues, ¿no? Wow. No tenía que hacérsele gran cosa para que pudiera funcionar, quedaba Ajá. muy bien y en ese entonces creo que estaba haciendo televisión y también tenía teatro, entonces no tenía mucho tiempo y eso le ayudó bastante a que quedara todo perfecto y a la primera, ¿no? Ya se conocía el ritmo del personaje y todo, entonces le iba quedando bordado y me Wow. impactó muchísimo. Entonces, él es una de las personas que a mí me parecía muy didáctico el verlo trabajar, ¿no? Dice, ojalá yo algún día pueda hacer lo que él hace. Entonces, en algunas ocasiones que yo iba a Sonomex, pues estaba haciendo sala y todo, pero eh, el estilo era así, ¿no? Los directores Ajá. no te volteaban a ver, ni te entrevistaban, ni te preguntaban quién eres, oye, pásale, a ver, tengo algo para ti. No. Era muy raro que alguien relativamente nuevo, y estoy hablando de menos de un año de estarse reportando, le dieran una oportunidad de un personaje, ¿no? Cierto. Empezabas haciendo ambientes y lo que sobraba y lo que había y donde había oportunidad, te daban la oportunidad de demostrar si siquiera sabías hacer las cosas, Pues, ¿no? de irte metiendo, irte Sí, colando. claro, y no había oportunidad de, valga la rebusnancia de tantas repeticiones de la palabra, pero es que era eso, eran oportunidades, las aprovechabas o las desaprovechabas, ¿no? Te las daban o no. Entonces, era estresante, pero divertido el hecho de ir a tratar de que te vieran siquiera, ¿no? El hecho de que ya algún director siquiera supiera cómo te llamabas, ya era un logro. Sí, no, ya. Entonces, Fiesta. te decía, no te iba a hacer el cuento largo, pero ya te lo hice. No, venga, venga. Para que Humberto Solórzano me diera un llamado pasaron 14 años. Nomás para que te des una idea. 14 años.
Sí, digo, no diario me estaba reportando con él porque hubo una época donde ya no dirigía, pero yo empecé a reportarme con él desde el principio de mi carrera y 14 años después tuve la oportunidad de trabajar con él como director, ¿no? De mis primeros llamados así súper estresantes también fue con él en el atril, porque bueno, hace años a Ajá. veces se grababan dos o tres actores o varios actores al mismo tiempo en el atril en un solo track, porque te repito, eran en cinta y las cintas solamente tenían 8 tracks. Qué Ahorita con lo rico, digital y todo, todavía te tocó sí, eso. todavía me tocó eso. Entonces, uno de mis primeros llamados que me dio Martín Soto en la extinta Audiomaster 3000, que era la empresa de Televisa de doblaje, eh, Exactamente. Martín Soto estaba dirigiendo y me dio, no sé, como 150 loops, que en ese entonces nunca en la vida había hecho 150 loops de un personaje, ¿no? Yo me sentía realizado, dijo, no, hombre, esta es mi oportunidad de aquí para arriba y todo. Entro a la sala y estaba Humberto Solórzano en el atril. Iba a compartir el atril con él. ¡Guau! Pues es una persona que impone. En ese entonces imponía, pues para un novato imponía muchísimo. Aparte, su carácter, digamos que no es así como que muy paciente, ¿no? Ujú. Entonces yo estaba esperando en cualquier momento me equivoco y me va a hacer una cara o me va a hacer un desplante o capaz que se sale de la sala. Entonces fue un nivel de ¿De complejidad estrés? bastante más a lo que estaba acostumbrado. Y a final de cuentas creo que salió bastante bien. No sentí yo que lo haya, eh, que le haya regado, incluso obtuve dos, tres consejos de buena fe de Humberto. Y pues bueno, a partir de ahí empecé como que me gané la oportunidad de que otros directores se fijaran en mí para sus llamados. Lamentablemente, como 3 meses después, la empresa tronó y se acabó la bonanza, digamos, para mí, ¿no? Pero bueno, siempre he estado pendiente de esto. O sea, doblaje lo he seguido haciendo durante eh, todo lo que llevo dedicándome a él, porque me parece que es una gran escuela. Por supuesto. Es una escuela histriónica bastante completa y bastante limitada al mismo tiempo. Y eso es lo bonito del asunto, ¿no? Cuando haces teatro, cuando haces alguna arte escénica donde estás representando tú un papel y el público te está viendo o la cámara te está grabando, tienes muchas herramientas, ¿no? Tienes la expresión, tienes el cuerpo, la voz, aunque siento que algunas veces muchos compañeros actores no la toman tanto en cuenta, es igual o más importante. Y eso se demuestra en doblaje. En doblaje tú tienes que llenar la actitud, la actuación de otro actor Por solamente con supuesto. tu voz, Por ¿no? supuesto. Y ahí es a donde radica el hecho de que un doblaje se sienta real o no. En España, por ejemplo, si nos damos cuenta, tienen un estilo específico para las cosas que están dobladas al español de España, ¿no? No actúan así en sus series o en sus programas, pero en doblaje sí. Tienen un cantadito especial. En alguna ocasión escuché por ahí, a mí no me consta, no sé si sea real, pero no lo dudaría, Ajá. que eso se hizo específicamente para que la gente se diera cuenta que era un programa extranjero doblado al español. Eh, Ok. Incluso no cuidan, o bueno, el resultado al final no es tan cuidadoso en sincronía como lo hacemos aquí. Se ve que el monito mueve la boca después y ellos todavía siguen, ellos ya se callaron o ellos siguen hablando y el monito ya cerró la boca, etcétera, ¿no? Claro, va Ah, manteniendo un desfase que ustedes han ido cuidando demasiado y van haciendo las cosas, como decimos, bordadas a mano. Bordadas a pues mano. mira, nada más para que te des una idea, en el principio del doblaje fue la Metro Goldwyn Mayer directamente quien vino a México por actores de cine y de teatro para llevárselos a Nueva York a hacer el primer experimento del doblaje al español para poder distribuir sus contenidos aquí en México y en Latinoamérica. Entonces, imagínate el tamaño de actores con los que se empezó todo esto. Y desde un principio, bueno, trató de cuidarse eso de la sincronía. Ahorita hay muchas concesiones tecnológicas para poder lograrlo. eh, me da un poco de ternura o de, ¿cómo decirlo? Condescendencia, tal vez, el hecho de Mm. escuchar a algunos personajes públicos famosos
porque bueno, ya no nada más son Star Talents porque sean actores de televisión o de cine, sino Claro. que ya personajes públicos la hacen de Star Talents en doblaje, que luego los entrevistan y dicen, ah, no, muy fácil, muy padre, qué bueno. No, se hizo parecer fácil para ti, ¿no? Pero necesitas prepararte y se necesita mucha práctica para poder dominar la técnica de esto, ¿no? Ahorita te digo, con la tecnología ya es muy fácil más o menos ir acomodando al menos en sincronía lo que se va haciendo, pero la actuación no hay ningún plugin de Pro Tools que te la dé y no hay ningún ingeniero de audio que pueda lograr que el actor o bueno, que la persona que esté haciendo el personaje se escuche actuado. Claro. Eso es de la persona que está en el atril, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, así tal cual. Mejor dicho, imposible. Dan, Dígame. cuéntame por favor, ¿cuál ha sido tu personaje hasta este momento que más empeño le has puesto o que más has gozado, en donde te hayas involucrado más, en donde, digo, yo entiendo que cada uno va teniendo una particularidad, pero que digas, este en especial me divirtió, me costó mucho trabajo, lo sufrí. ¿Cuál ha sido? Híjole, pues bueno, como bien dices, todos los personajes tienen su grado de dificultad. Eh, Algunos, digamos que son más cómodos, no diría yo fáciles, sino cómodos, por la colocación de la voz o por, a lo mejor en experiencias tienes algo más similar y es más fácil lograrlo, ¿no? Pero bueno, por complejidad, por decirlo de alguna forma, por ejemplo, las cosas que he llegado a hacer para Disney, tanto habladas como cantadas, tienen un alto grado de dificultad, siento yo, por el cuidado que la misma empresa le pone a sus contenidos. Eh, Extra de que depende mucho también del director que te toque, ¿no? Por Claro, ejemplo, en Moana, que hice al villano Tamatoa, el cangrejo, la dirigió Ricardo Tejedo, y él es muy detallista en su dirección, es muy, sobre todo con la sincronización, es muy, muy muy detallista, ¿no? preciso, ¿no? Muy preciso. Entonces, eso le pone un grado más de dificultad porque, pues bueno, aparte el personaje era como muy jacarandoso, ¿no? Era chistosón, era un egocéntrico, pero aparte villano, ¿no? Eh, eh, entonces no era así como muy, muy sencillo, no era plano, tenía muchos altibajos en sus inflexiones, ¿no? Y aparte el idioma original tenía algunas palabras las acelera mucho y otras las ralentiza. Entonces esas cositas que visten al personaje justamente son las cosas que no, que te pueden hacer un poco más difícil algún personaje, ¿no? Otros pues son cuestiones de caracterización. Ajá. En alguna ocasión me tocó hacer, aunque usted no lo crea, a un osito. ¿Ubicas al osito Blau? Bueno, la mascota de la línea de Nivea Baby. Ah, ok, sí, sí, Su sí. personaje es un osito de peluche. Ajá. Entonces, para la presentación de la línea, me tocó a mí hacer al osito Blau. Y pues es una voz, se tenía que escuchar infantil. Digo, no sé si todavía se sigue escuchando como cuando lo hice, porque eso ya tiene como 15 años o un poco más. Wow. Eh, pues no les acababa de agradar algunas voces que les habían propuesto, Ajá. porque aparte tenía que hablar como argentino. Ok. Además. Sí, porque traía la camiseta del Diego, Ok. ¿no? Entonces tenía que hablar como argentino y el acento y la caracterización y todo, pues no se le daba mucho a los compañeros, ¿verdad? Entonces, pues ya, tuve esa oportunidad de personajes que requieren igual cierta caracterización. Está Mojojojo de las chicas superpoderosas, que cuando Ajá. se hizo el reboot, tuve la fortuna de quedarme con el personaje. Pues bueno, es un personaje ya hecho, ¿no? O sea, es un personaje con el que incluso yo crecí. A mí me tocó verlo de niño. Y el ahora ya de adulto tener la oportunidad de hacerlo, pues ya es cierto peso, ¿no? Sobre tus hombros. Claro. Eh, y pues tiene su chiste, porque el personaje no siempre tiene la voz, no siempre tiene la voz acá.
¿no? También tiene aguditos y tiende el actor original tiende a hablar muy, muy rápido algunas cosas, ¿no? Entonces, son detalles que a lo mejor el público final no se da cuenta de ello, ¿no? Porque pues, el personaje es así, ¿no? Claro, Pero claro. adentro de la sala, frente al micrófono, con el atril y todo, simplemente el hecho de tener que, bueno, al menos en lo personal, yo lo que trato de hacer es memorizar la frase Ok. para poder tener el chance de ir viendo cómo va quedando en labios. Entonces, tienes que concentrar ambas cosas, ir bajando la mirada de a poquitos para poder ir leyendo un poco más adelante, después de haber ensayado y haber marcado tus pausas, y más la caracterización, y que a veces tienes que ir cambiando cosas sobre la marcha porque no quedan exactas. Entonces, son cosas que le dan mucha diversión a esta onda del doblaje. Por eso digo que es una escuela, porque aparte de todas las técnicas que necesitas para poder realizar el trabajo de manera decorosa, pues bueno, estás aprendiendo, estás teniendo una clase de primera mano del actor que te está tocando doblar. Además, acabas de tocar un punto, bueno, muchos, pero uno que acabas de decir ahorita del personaje, esa situación en donde justamente tú creciste escuchando muchas voces y los veías normal porque, bueno, pues así estaba ya la caricatura. Y ya de adulto, justamente que te toque ahora realizarlo y ser esa parte, o sea, es un mundo padre, porque siempre todos hemos crecido con voces a través, ¿no? Entonces, eso es una joya enorme y un gusto. Justamente, es una dicha. Yo me siento muy afortunado y bueno, he escuchado algunos comentarios de algunos compañeros que dicen, es que cómo es que ahora el doblaje se ha abierto tanto, que ahora hay tanto fan trabajando, hay tanto fan que está en los estudios, hay tanto fan que esto, perdón, yo soy fan de mis compañeros, o sea, tengo la dicha de admirar a todos y cada uno de ellos con los cuales crecí, al menos a sus voces, ¿no? No puedo decir que a todos y cada uno de mis compañeros, ya conociéndolos en persona, los adoro y somos grandes amigos, ¿no? No, pero sí sus voces. O sea, las voces de todos los que me acompañaron durante mi infancia tienen un lugar muy especial en mi corazón Por y los supuesto. admiro a todos. El ahora tener la oportunidad incluso de dirigirlos me parece me parece algo que nunca había imaginado. Es un honor tenerlos en mi sala cuando me ha tocado dirigirlos. Es un honor el ahora ser amigo cercano de algunos de ellos. Y te repito, bueno, regresemos a lo de mi origen, ¿no? En el rancho jamás me imaginé que iba a tener esa oportunidad o que siquiera los iba a poder conocer, Sí. ¿no? Porque pues uno no sabe ni por dónde, Por ¿no? supuesto, por supuesto. Y yo creo que son de las cosas más lindas que le pueden pasar. Y lo digo de lo más porque justamente yo también traigo un romance con las voces por eso, en donde nunca me lo hubiera imaginado hacer lo que hoy día hago, pero crecí justamente escuchándolos, desde una radionovela hasta las caricaturas. Entonces, bueno, cuando hay la oportunidad de tenerlos al lado, pues por supuesto que es un gusto enorme. Y antes de seguir, me gustaría que viéramos esto que te acabamos de hacer, solamente como una pequeña recopilación de alguno de tus personajes. ¿Te parece si lo vemos? Por supuesto, gracias. Muchas. ¿Cómo ves, Dan? Y esto nada más fueron algunos, ¿eh? Porque fue así como de corre, 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 corre. Nos faltó poner la del banco, pero como esa no era de doblaje, Sí, no no, la, no, no te preocupes. no la pusimos, no la pusimos. Así, para Pero todos aquellos que no saben, el señor Dan Osorio es la voz institucional de HCBC desde hace ya algunos ayeres.
Pues sí, un poquito. Fíjate que me da mucho gusto y orgullo al mismo tiempo el tener una cuenta tan longeva y ojalá que me dure mucho más. Soy la única voz de HSBC, de hecho, desde que arrancó el banco soy su institucional. Ellos arrancaron en 2013, 2003. Desde 2003 2003. soy su voz. ¡Wow! Esa ha sido tu cuenta más larga. Sí, sí. Afortunadamente sí, sigo siendo la voz del banco y sí, pues sí, la más larga. Afortunadamente ya vamos a hacer 17 años este octubre. No, bueno, ya tienes un hijito adolescente. Sí. ¿Qué te digo? Pero bueno, sigamos con las anécdotas, por favor, del doblaje que a mí me tienes así con la boca abierta, porque también quiero que nos dé tiempecito para hablar de lo que yo sé que estás más que metido en la parte de la comedia. Bueno, esa es otra. eh, ¿Hacemos otro canal ahí? ¿Hacemos otro programa y nos seguimos solamente con doblaje? no. Yo encantado de la vida. Venga. Es otra arista dentro de esta disciplina, ¿no? Claro. Eh, es curioso y es chistoso cómo las cosas se van dando a veces, ¿no? Teníamos la inquietud con algunos amigos de hacer algo de comedia. De hecho, estuve en un grupo cómico mágico musical durante poquito más de 2 años, creo. Ok. El grupo lo hizo Carlos Luyando, se llamaba Los Guaraches, y era como una especie de obra musical de cabaret, pero con magia, de las vicisitudes que pasaba un grupo de inditos en su rancho, ¿no? Y era su historia y cada uno de ellos cantaba su canción Ajá. y estaba bastante entretenido, estaba bastante cómico, bastante simpático y bastante bien logrado. Entonces ese digamos que fue mi primer acercamiento a, a la comedia llevándola yo, ¿no? Representando yo algo cómico, digamos. Wow. ¿Y qué pasó Eh, con ese proyecto? ¿Cuánto tiempo duró? ¿O sigue todavía? no, de hecho, yo por mismas ocupaciones, digamos, no tuve la oportunidad de andar en las giras y pues bueno, tuve que alejarme del grupo justamente por eso, porque estábamos presentándonos en teatro bares, en teatros, duramos 2 veces, nos dio oportunidad eh, en el foro eh, ahí en el centro veracruzano. Ajá, ajá. Estaba un foro que se llama, bueno, no sé si exista todavía, hace mucho que no sé al respecto, se llamaba La Mascarada, de mi Oh, padrino, el maestro Robles, en paz descanse. Ahí nos dieron una oportunidad varias veces de estar como en temporaditas y estábamos presentándonos en algunos bares, nos presentamos en el Bataclan algunas ocasiones y así. mira nomás. Ajá. Y después se dieron la oportunidad de ir a giras, ¿no? Pero pues bueno, yo no podía alejarme mucho de aquí de la ciudad precisamente porque De la tril. justamente en ese entonces el banco estaba grabando bastante y no podía darme ese lujo de ausentarme. Claro. Pese a que podía grabar a distancia, no tenía yo la garantía de que a donde fuéramos hubiera internet, por ejemplo, ¿Qué? y de que me pudieran esperar hasta que yo pudiera grabarles. Si así usted Entonces, sígale en caminos, carreteras, valles y montes, y aquí le sí, esperamos con su audio, no pasa nada. no, en ese entonces no era tan sencillo, digamos, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo me alejé un poco de ese proyecto, ellos siguieron todavía un rato más. Después, bueno, pues vinieron otras circunstancias. El chiste es que me alejé un rato de esa onda de la comedia y después quise yo hacer, bueno, tengo un proyecto que todavía no puedo decir tengo un proyecto, pero está bastante complejo como para llevarlo a cabo yo solo. Parte de ese proyecto era desarrollar un canal de comedia, justamente. Oh, Entonces, en 2015 echamos a andar el proyecto que se llama Comediality. ah, En un caray. principio era una especie de reality virtual de comedia. Que Ya andaba por ahí después, la chelita, ¿no? justamente ella fue del equipo que estuvo en Comediality. Ya después, cuando yo tomé cursos de comedia y todo esto, te das cuenta de la complejidad que tiene
el hacer una rutina, ¿no? Y entiendes por qué, bueno, porque yo en algunas ocasiones había ido al bar Los Comediantes, había ido ahí al Mesón de la Guitarra y a otros foros, y ves comediantes hoy, por ejemplo, ves a un comediante, presenta su rutina muy graciosa, 2 meses, 6 meses o un año después, te toca volverlo a ver en otro lugar o ahí mismo, y es la misma rutina, ¿no? Hay comediantes que llevan, ¿qué te gusta? 15 años o más con la misma rutina. Mm, Entonces uno como público dice, bueno, ¿por qué sigue contando los mismos chistes? A lo mejor no es exactamente igual, a lo mejor ha modernizado algunas cosas, ha adecuado cosas o situaciones que están de moda en el momento, pero básicamente es la misma estructura y son los mismos chistes, ¿no? cierto. Hasta que no estudias cómo es la situación en esta onda de la comedia, te das cuenta de lo complejo y lo difícil que es el siquiera probar un chiste ante el público, ¿no? Estudiar las reacciones, cómo puedes mejorarlo, redondearlo, etcétera. El feedback que te dan tus mismos compañeros. Claro. Entonces, se nos ocurrió hacer, bueno, se me ocurrió hacer un reality donde se escogiera un tema semanal y los comediantes tuvieran una semana nada más para preparar una rutina sobre ese tema. Rutinas cortitas, pues porque, bueno, en Internet no toda la gente está para ver programas de 1 hora o más, Sí, ¿no? claro. Pues, claro. Entonces eran rutinas cortitas de 5 a 7 minutos sobre el tema que el público escogiera, porque se sacaba la convocatoria en Twitter y la votación del público era la que decidía el tema de la próxima semana. Entonces tenían una semana para preparar su rutina sobre ese tema. Y Y era en 5 minutos que entrara y que entrar en tuviera 5 minutos. todo. Exacto, ¿no? Claro. Y aparte sin haberla probado. Generalmente, cuando hacemos una rutina, primero la pruebas, ¿no? Primero con tu gente, con tus amigos, a quien le tienes confianza, después la presentas en público, evalúas qué sí funciona, qué no funciona, la vas depurando y la dejas pulida, ¿no? Pero acá era algo inédito, ¿no? Esa era la condición, que fuera algo que no se hubiera escuchado, ¿no? Y bueno, a raíz de ahí ya, después ya nos empezamos a presentar como grupo de comediantes y estuvimos ahí presentándonos en algunos lugarcitos de comedia de aquí de la Ciudad de México. Sí, Y bueno, quedó en stand-by, digamos, por distintas ocupaciones de todos y cada uno. pues Uno de y mis acomodar a maestros. todos, sí, está complicado. Sí, bueno, éramos 10 comediantes, 11 comediantes, ¿no? Los que nos presentábamos en show. Y mueve a 11 almas, pues sí está complicado. Sí, sí, estaba Por difícil. supuesto. No, Y pues sí que ha sido versátil, o sea, director de doblaje, locutor, ahora también armando este show de comedia, o sea, sí, también sí ha habido. hice algo de imagen, estuve en un capítulo, y no es así como que para pararse el cuello, ¿no? Pero pues hay que andar buscando la chuleta por donde se pueda. Hice un capítulo en una serie de Telemundo que se llama La Doña 2. Ah, Ahí en un episodio ahí aparecí ok, como maloso malo. Y casi mato al protagonista. casi. Entonces, Oye, pues, qué pues cosa. ahí andamos buscándolo por donde se pueda, ¿no? O sea, si no es de un lado, del otro. Harete otra pregunta para redondear esta parte de las anécdotas. Sí. Pero empiezo con pregunta. ¿Qué has gozado más? ¿Hacer doblaje interpretando a algún actor o esa parte de una caricatura o dentro del anime? Porque hay un personaje en especial que te gocé como enana, aparte porque tu dupla también, bueno, es una cosa que también, nomás de verlos trabajar me los podía haber imaginado cuando los vi en el cine, en el atril, divirtiéndose y riendo como locos. Pero bueno, qué es lo que más has gozado? ¿Qué más gozas hacer? Híjole, todo es bien bonito, fíjate, porque todo tiene su chiste, ¿no? Pero sí, efectivamente, los personajes animados son los que, digamos que te dan más eh, presencia, por decirlo de alguna forma, ante el público, ¿no? Son más cercanos al público, independientemente de que sean animaciones. Eh, Podría decir que las cosas que he trabajado de animación han sido de las más gratificantes. Aparte, pues porque, bueno, uno siempre tiene la ilusión desde que es niño
bueno, si le gusta esto del doblaje, tiene la ilusión de en algún momento poder participar en algo así por el estilo, ¿no? Digo Claro. yo, a mí me tocó crecer con caricaturas bien antiguas, bueno, repetición de la repetición de la repetición de las caricaturas, ¿no? Recuerdo que cuando tenía como 3 años me encantaban las películas viejitas, viejitas del Pájaro Loco y de Popeye y de la Warner Brothers, pero las que algunas incluso todavía eran en blanco y negro, Oh, ¿no? wow. Que era lo que pasaban en televisión abierta en ese entonces, O sea, ¿no? tu oído ya te venía preparando, tú no lo sabías, pero ya venía Ándale, preparándote. ya estaba Oye, trazado el destino. ya estaba más que trazado, ya nada más era un empujoncito y hasta ahí. No, por supuesto. Del personaje del que te hablaba yo hace rato, que insisto que yo lo gocé como enana, Déjame la de, adivinar, si acaso dirá, Matanga la changa. ¿Sí era ese? por favor, claro, lo gocé, no Y sabes fíjate que cuánto. sí fue muy difícil en específico atinarle a lo que querían de ese personaje específicamente, porque en inglés lo hicieron comediantes de color, negro, ¿no? Entonces ellos tienen un estilo, tienen una vis cómica natural muy especial y muy específica. Y es difícil tratar de darle lo mismo en español, ¿no? Fue laborioso, por decirlo de alguna forma, ¿no? Digo, y lo dirigió, el proyecto lo dirigió estupendamente Ricardo, y creo que estuvo muy, muy, muy bien cuidado, incluso las adaptaciones de los chistes, la frase matanga la changa la metió Ricardo en español, porque obviamente en inglés no lo dice, ¿no? Claro, Y la frase que dice Doki tropicalizado también. ciento Sí, por sí. ciento. Es que si no, no hubiera sido chistoso, ¿no? Nosotros no tenemos el humor gringo, no lo hubiéramos entendido, pues. No, no, no. Esa es otra cosa que luego a veces la Por gente no es supuesto. consciente al respecto. Cuando se hace doblaje, tratamos de hacerlo de tal forma que se escuche en tu idioma. Volvemos a lo mismo. Aquí se trata de hacer tanto la sincronía como la actuación, como el contexto y la sintaxis de las cosas que se dicen para que tú lo puedas entender en tu idioma y lo escuches en español, ¿no? De hecho, yo recuerdo mucho una frase icónica de cuando yo era niño y que salían los anuncios de las películas nuevas en el cine, que salían, Velo en Revolución, Mariscal y varios más, todo eso, Ujú. decían hablada en español, ¿no? Tal película, véala hablada en español en tal y tal y tal y tal cine. No decían Por doblada supuesto. al español, decían hablada en español. Y de hecho, creo que le queda bastante bien a lo que hacemos en español y en algunos países de Latinoamérica, algunas empresas han aprendido bastante bien el negocio, creo yo, y se han preocupado por tratar de conservar esa excelencia, digamos, en la aplicación del doblaje español neutro a los contenidos que están en otro idioma. Pero he visto en algunos foros de opinión a algunos fans que son expertos, digamos, ¿no? En estos temas del doblaje, vertiendo sus opiniones respecto a que por qué se dijo tal o cual cosa, o que esto está mal, porque en el idioma original no dice esto. A ver, acá tenemos, no nada más, o sea, no somos traductores, nada más, ¿no? No somos traducción simultánea, no somos, incluso, si vamos a esas, los subtítulos tampoco son 100% fieles porque están limitados por un número de caracteres en la Por, pantalla, por ¿no? supuesto. Entonces se tiene que sintetizar todo. Acá en el doblaje en español a lo mejor no tenemos que sintetizar todo, pero sí tenemos que adaptarlo al ritmo y a las labiales del personaje. Entonces a veces hay que usar muchos sinónimos o usar jiribilla para darle sentido a las cosas, adaptarlo pues, ¿no? Ese es Ujú. el chiste de la adaptación, Por supuesto. que se Por escuche supuesto. en español. Por supuesto. Y se nota también cuando ustedes gozan el trabajo. Literalmente sí logran transmitirlo totalmente. No, hombre, qué bueno que te gustó nuestro trabajo en la Mucho, película. mucho. Y yo escuché varios comentarios de gente que obviamente no se dedica tampoco a esto, como cualquiera, y que lo hayan gozado. Y además que, bueno, haya trascendido, porque hay hasta memes y hay el Sí. videíto, ya, o sea, trascendió el personaje. Y cuando eso sucede, pues no es nada más, porque sí, ¿verdad? Porque lo cachas, lo quedas.
Creo que es un trabajo en conjunto, porque obviamente, pues bueno, nosotros como actores de doblaje en español, no somos los personajes. O sea, eso a mí me queda muy claro. Nosotros no somos dueños de los personajes. Claro. Yo no puedo presentarme, hola, soy Bonnie, porque no es cierto. Yo no tengo los derechos del personaje, ¿no? Yo le puse, tuve el honor de ponerle la voz en español, y sí, la voz es mía, ¿no? Pero creo que cuando se logra esta conjunción que tú mencionas del personaje y que lo relacionas con la voz y que cuando lees un meme lo lees con la voz del personaje y tiene este grado de correspondencia de la imagen con la voz, eso es una sinergia muy padre y creo que habla de que el trabajo, pues bueno, al menos no lo hicimos tan mal, ¿no? No, bueno, ¿de dónde? Al contrario, así de aplausos, aplausos. Oye, ¿alguna otra anécdota que te haya sucedido? Fíjate, ya de las que nos has compartido, pero todavía más, eso que le puedas rascar al cajón de los recuerdos, que digas, ay, no, pues esto nunca lo he platicado. Híjole, pues es que hay cosas que yo creo que no se deberían platicar, porque no son tan agraciadas o tan bonitas al respecto, ¿no? Pero, no sé, yo quisiera, más que anécdota, Ajá. quisiera hacer un poco de labor social y de conciencia, que trato de hacerlo cada vez que me entrevistan y ya a los que me van a ver a lo mejor ya van a decir, ay, va otra vez este cuate. Pero quisiera que las personas que nos están viendo y a las personas a las que les llegue este contenido eh, sean conscientes de su poder de decisión y de su poder de opinión, ¿no? Y estoy hablando específicamente de los contenidos. Ahorita hay cada vez más plataformas donde se pueden ver contenidos y la gran mayoría de ellos están doblados al español. Lamentablemente no todos esos contenidos están doblados con buena calidad. Claro. Esto, eh, defiendo este punto por varios frentes, no únicamente porque yo me dedique a eso, sino porque es una especialidad que yo le tengo mucho amor. Realmente, y no quisiera yo sonar pedante en algún momento de mi carrera, esto que voy a decir me causó ciertos complejos con algunos, ciertos problemas por complejos de algunos compañeros, eh, Ujú. porque a lo mejor puede sonar muy pedante, pero no lo hago por eso, lo hago simplemente para tratar de crear una perspectiva de qué tanto me gusta a mí mi trabajo, ¿no? Hasta la fecha, hasta hoy, después de 19 años casi, no, 18 años de carrera que voy a hacer en doblaje en este noviembre, podría decir que yo, al menos yo, de doblaje no he podido vivir. Si solamente hiciera doblaje, sería imposible vivir para mí, ¿no? Porque no es algo que a mí me reditúe lo suficiente, ¿no? Pero adoro mi trabajo, adoro hacer doblaje, incluso cuando ha habido temporadas donde, pues de plano no ha habido llamados y todo, no me he desesperado por el hecho de que no tenga trabajo, bueno, pues le buscas por otros lados, ¿no? Pero siempre he estado aquí, ¿no? Nunca he dejado de hacer doblaje, he estado haciendo doblaje de manera continua desde hace 18 años. Entonces, me encanta esta disciplina, la quiero muchísimo y siento que merece un reconocimiento real, un reconocimiento oficial. Y el mejor reconocimiento que podría tener, creo que es el público. Que el público que está pagando una suscripción a una plataforma para ver contenido en su idioma, aquí en México al menos no somos conscientes que tenemos el poder de decisión. No Cierto. exigimos nuestros derechos pese a que estamos pagando. Antes, bueno, cuando era televisión abierta nada más, de todas formas, el hecho de que no estuvieras pagando con dinero no significaba que no tuvieras poder de decisión porque, pues al momento de estar tú consumiendo los comerciales que exhibían, pues bueno, ya te hacían hasta cierto punto acreedor a cierto derecho de poder exigir o decidir sobre cierta calidad. Nunca lo hemos hecho. Y lamentablemente creo que esa mala tradición se ha ido heredando ahora en las plataformas digitales y no calificamos los contenidos, por ejemplo. No mandamos un correo electrónico. Todas las plataformas tienen al menos un correo electrónico a donde puedes hacer llegar tus quejas o tus felicitaciones. Como público tenemos el derecho y tenemos la capacidad de Claro. poder escribir un correíto, ¿no? Y calificar un título porque está mal hecho. A veces he escuchado que se quejan, ay, tal película está muy fea, mejor la vi en su idioma original porque la hicieron muy mal. Ah,
quéjate, ¿no? ¿Por qué no le haces ver a la plataforma que ese contenido está mal hecho? Claro, No claro. porque a Ujú. nosotros nos vayan a pagar más y yo me vaya a hacer millonario por haber hecho ese contenido, sino porque esto es una cadena, ¿no? El usuario final no entiende muchas veces o no está consciente y no tiene por qué hacerlo, porque pues a final de cuentas solamente está pagando por un servicio, pero hay un proceso exhaustivo atrás de todo esto del doblaje. Y al momento de nosotros estar pagando por un contenido, se supone que estamos pagando por algo de calidad, sino Por entonces, ¿para supuesto, qué pagamos? por supuesto, ¿No? por supuesto, por Entonces yo supuesto. quisiera hacerle un llamado a la gente que me está viendo a que seamos conscientes de ese poder que tenemos, exijamos calidad, ¿no? Si estamos viendo un contenido que no está bien hecho, aunque sea en su idioma original, porque he visto cosas que de plano pues no tendrían ni siquiera por qué estar en una plataforma de paga, pero las están poniendo ahí porque la gente la consume, Por porque la supuesto. gente no se queja. Entonces, hagámosle saber a las plataformas que necesitamos algo que tenga buena calidad, seamos exigentes con lo que estamos pagando, ¿no? Y esto Sin lo lugar a podemos dudas. extender a la televisión por cable, a los videojuegos, a lo que queramos, ¿no? Entonces, por favor, hagámoslo. Esto no solamente nos va a ayudar a nosotros, que estamos en el tema de la producción de todo esto, a mejorar, ¿no? Sino que también va a ayudar a que las empresas sean conscientes de que sí es necesario invertirle a un estudio de calidad para poderle dar calidad a sus contenidos. Sin lugar a dudas. No es lo mismo que alguien grabe en el baño a que se grabe en una sala de doblaje Con con... actores, deja tú con gente profesional, ¿no? Porque pues, a lo mejor puede ser gente profesional, pero que no son actores, ¿no? O sea, puedes grabar con un ingeniero, con un arquitecto, con un abogado, pero no son actores. Sí, 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 sí. Ni te lo discuto, ni te lo discuto. Digo, no, no me quiero meter en esos puntos como delicados en general, pero tienes toda la razón y comparto totalmente tu opinión, que sí, sí, sí es cierto. Si tenemos todo el soporte para alzar la mano y decir, esto no me gusta, porque además estoy pagando por el servicio, bueno, pues sí, hay que manifestarnos, ¿no? Claro, Totalmente, como dices, así, sin más preámbulo. si hay gente que se pasa su vida escribiendo en los foros de opinión sobre X o Y actor y crecen o no a ciertos compañeros, pues mejor yo creo que sería mejor aprovechado ese tiempo y en realidad sus quejas sí llegarían a algún efecto si eso lo hicieran en lugar de un foro donde pues nada más los mismos miembros del foro van a leerlo, si acaso, pues que lo hagan llegar a las instancias que realmente corresponden para poder cambiar algo, ¿no? Eso es cierto, eso es cierto. Eso es cierto, ni te lo discuto, la verdad es, y sería un gran tema que podríamos aventarnos aquí, bueno, hablando y hablando y hablando, y vamos a dejarlo para otro momento y regresémonos Sin a la, problema. a la parte de las anécdotas, amigos, a esas que sí podemos platicar, las cuales sí podemos divertirnos para no sentirnos tan mal. Híjole, que me acuerde de alguna anécdota, sí. Estoy tratando de hacer memoria de algo muy, muy específico, chistoso, pero De algún personaje, por ejemplo, deja recordar un Drax se llama este personaje, uno bueno, grandote. de Drax sí tengo algo Venga. que a lo mejor para muchos no va a tener tal vez mucho sentido, y así fue para los clientes, porque no me dejaron ponerlo, pero ubicas la escena final de Endgame, donde están ya de regreso en la nave y está Thor con Star-Lord y todo el equipo de los Guardianes de la Galaxia. No la traigo en la cabeza porque Bueno, mentiría, pero por favor, recuérdame. los fans, yo creo que más los fans de anime o de los memes, porque pues bueno, se hizo un meme muy, muy viral al respecto, por una escena justamente de un doblaje que no fue así como que el más afortunado, creo que era la serie Yu Yu Hakusho. Ajá. Eh, Hay una frase que se viralizó hace algunos años que decía duelo a muerte con cuchillos. No sé si te tocó ver esa onda, porque hubo, te No. digo, memes, hubo videos, etcétera, etcétera. Y bueno, en esta escena resulta que está Thor y está Star-Lord y
pues digamos que Star-Lord quiere imponer que pues, bueno, él es el capitán de la nave y Thor así, sí, no te preocupes, o sea, yo no tengo nada que demostrar, pero con cierta petulancia, como diciendo, güey, te podría derrotar en cualquier momento, ¿no? Y no tenemos por qué pelear y esto y lo otro. Y de repente, creo que uno de los personajes dice, bueno, ahí hay unos cuchillos, ¿no? Y Drax, en el idioma original, ya como quedó a final de cuentas en la película, dice, sí, que sea con cuchillos. Yo sugerí en la grabación, y de hecho grabamos la frase, pero no se utilizó, de, sí, duelo a muerte con cuchillos. Entonces, siento yo que esa frase hubiera cambiado eh, para bien esa escena, eh, porque, o sea, podría estar seguro que al menos la mitad del cine hubiera estallado en carcajadas con esa frase. Y hubiera quedado muy bien. Pero bueno, Redondita, claro. a los clientes no les pareció tan buena idea, pues de que vieron qué tan viral había sido el video original del duelo a muerte con cuchillos. Pero pues bueno, no lo quisieron. Y a mí no me dijeron, yo me di cuenta hasta que fui a ver la película, que no me habían dejado la frase. Yo tenía la ilusión de que hubieran dejado esa frase. La Pero bueno, ilusión. y en fin, ellos son los dueños de las canicas, ¿no? Pues sin lugar a dudas, yo sé que ustedes quisieran, bueno, a veces hasta hacer una mejor, ¿cómo decirlo? Porque ha pasado también muchas cosas que los van tropicalizando y van poniéndole ese jícamo en especial que tienen totalmente ustedes. ¿Ya te Sí, platicaron la anécdota del Tatar Bisu, un paz descanse, sobre el agente 86 y su tía de Acapulco? no. Bueno, si no te la han platicado y te la voy a compartir y se las voy a compartir a nuestros escuchas y videntes. Eh, Resulta que, bueno, pues, el Tatar Bisu, que fue muy conocido por sus personajes en pantalla, pues era uno de los actores de doblaje más connotados de los viejos tiempos. Entre otras cosas, hizo a Pedro Picapiedra, a Pablo Mármol, etcétera, etcétera. Dicen que en alguna ocasión se dio el lujo de tener a su reparto de los Picapiedra esperando y de repente como a las 5 de la tarde abre la puerta, a ver, ¿quiénes están? Me quedo con las mujeres, todos los demás pasan a firmarse. Ya había hecho todos los personajes del capítulo él, los Oh, personajes wow. masculinos. Entonces, obviamente, nada más hizo los personajes de mujer que no podía hacer. Era genial ese señor. Y él era la voz del Superagente 86. Si lo llegaron a ver, o lo pueden buscar en YouTube, si es que no saben de qué estoy hablando. El Superagente 86 fue una serie estadounidense muy querida e icónica, pero más aún en el idioma español latino, ¿no? En Latinoamérica fue más entrañable todavía que en Estados Unidos. En parte, gran parte de eso fue a las cosas que se le adaptaban o se le metían al libreto en español. Entre unas de ellas era La tía de Acapulco. En algún episodio, el Superagente 86 habla de que, bueno, ahorita vengo, voy a ir a ver a mi tía de Acapulco. Y de repente lo agarró como este rolling gag, ¿no? De repente Ajá. cualquier cosa y sacaba otra vez a la tía de Acapulco y sacaba otra vez a la tía de Acapulco. Y en ese entonces, bueno, había más facilidad para que los productores revisaran, los productores originales, revisaran el contenido que se estaba haciendo en español. Y cuando lo revisaban les gustaba mucho y decían, bueno, ¿y por qué la tía de Acapulco? Hablaron con el Tatar Biso, no, pues es que pues la tiene Acapulco, no, qué padre, ¿no? Bueno, ¿cómo habrá llegado esto? ¿Cómo habrá escalado esto? Que hicieron un episodio especial donde, en efecto, el Superagente 86 va a visitar a su tía en Acapulco. Para que veas nada más el grado de penetración que tenía Claro, el trascendió. doblaje, ¿no? Sí, trascendió hasta el hecho de que hicieron un episodio especial en Acapulco para que fuera a ver a su tía por una invención que hizo el Tatar Biso. Entonces, a veces, no sé, ahora los clientes ya son más cuadrados, digamos, ¿no? Y quieren que las cosas se hagan prácticamente literales de lo que ellos dicen. Sobre Y a veces guiones. también el público también tiene ese contraste, ¿no? De querer ser fieles al lenguaje original cuando pues ni aquí se tiene el mismo humor, por ejemplo, específicamente hablando de las cosas de comedia, ni aquí tenemos el mismo humor, ni tenemos el mismo contexto, ni la misma cultura como para poder entender un chiste en idioma extranjero. Entonces, por eso se tiene que tropicalizar o adaptar. Y siento yo que a veces sin abusar, yo creo que se pueden lograr cosas bastante buenas, tanto para el producto como para el espectador, ¿no? Porque pues, si abona
a que mejore, Por yo supuesto. creo que estaría bien, pero bueno, no todos los clientes dan esas concesiones, ¿no? Ojalá, ojalá en verdad que se pusieran un poquito más flojitos y cooperadores y tendrían un producto, sin lugar a dudas, pues, mm, ¿cómo A llamarlo? veces, Con a esta veces las trascendencia como cuestiones, acabas de contar. sí, no, bueno, a veces nada más donde se puede hacer esto o algo similar es en las animaciones, ¿no? Claro, O las por cosas que son supuesto. específicamente de comedia. Claro, claro, claro. Adán, Adán, ándale, ya te estoy cambiando el nombre. No, es que Adán Ramones iba a decir que no me gusta su doblaje, señoras y señores. Pero bueno, esa es otra historia, pero si no, no me gusta. No me gusta. Muchas gracias. No, no. Dan de mi corazón, pues Dígame. muchas gracias, en verdad, por tu tiempo, No, hombre, gracias a principalmente. ustedes. Qué honor que me inviten a este espacio y ojalá pronto sean muchos más los compañeros que estén aquí compartiendo sus anécdotas con ustedes y que el público lo reciba bien y pregunte más al respecto, ¿no? Eso estaría maravilloso y nosotros encantados de la vida, que nos permitan conocerlos todavía más y que nos cuenten toda esta parte y todo este andar en el atril y fuera de él. La verdad es que para nosotros es un alimento enorme al alma y estoy segura que para quien también lo esté escuchando, así será también. Ojalá Así que que, así sea. así que en este momento pues te dejaré micrófonos para que por favor tú te puedas despedir y muchas gracias nuevamente. Síguete cuidando, síguete trabajando todo lo que puedas en casita y por favor, no salgas. Muchas gracias, querida San. Pues bueno, amigos, muchas gracias por esta entrevista, por llegar hasta aquí. Si están viendo esto, espero que les haya gustado lo que su servidor ha dicho. Espero que no haya dicho puras sandeces. Espero que se hayan divertido. Y bueno, me despido nada más con dos cosas. Una, síganme en mis redes sociales. Estoy en Twitter como @real_danosorio, en Instagram como danosorio_ y en Facebook búsquenme como Danosorio Oficial. Y dos, eh, nunca pierdan la ilusión. Si pueden, no crezcan. La adultez es una trampa. Sigan brillando, cuídense mucho.